Yo desde luego que no vengo aquí a bajarle la ilusión a ninguno, pero por supuesto después de un día donde Fernando Alonso ha quedado primero, ha liderado los libres y desde luego que confirma que en ritmo a una vuelta nuevamente van a ir bien, incluso diría que en Arabia Saudí pueden ser aún mejor, quiero también contaros toda la película, enseñaros datos, enseñaros las propias palabras de Fernando Alonso y de esta forma bajar un poco la ilusión o bueno, traer de nuevo los pies al suelo y deciros toda la realidad. Así que vamos a hacer eso en este vídeo, vais a tener todos los detalles de lo que vamos a tratar en la descripción de este vídeo, por si te quieres saltar algún tema, porque vamos a traeros muchos ritmos, muchas gráficas, de eso va a ir este vídeo y sobre todo para si alguien está muy ilusionado con Aston Martin, ¿podemos soñar o no podemos soñar? Pues desde luego que para mañana yo diría que se puede soñar, el sábado es posible que sea una batalla de defenderse. Pero esto mismo lo ha dicho el propio Fernando Alonso, básicamente. Lo primero que vamos a hacer es leeros sus palabras. Y básicamente el asturiano, lo primero que ha dicho nada más bajarse del coche, aún a estas horas, como se disputa en horario nocturno, va a tardar bastante en salir las palabras, así que seguramente mañana de más pilotos y con vídeos y demás os lo enseñaremos antes de los terceros entrenamientos libres, lo que piensan para clasificación y demás. Pero bueno, las primeras y únicas palabras que han salido hasta este momento del piloto asturiano, la verdad que lo que comenta es que con el coche se ha sentido cómodo y eso es una cosa a destacar. Esta MR24 los dos pilotos están diciendo que se sienten bien, se sienten cómodos, están a gusto, las vueltas salen y demás, pero que es solo jueves, que es solo entrenamientos libres y que además ha comentado que es muy posible que lleven programas diferentes a sus rivales, por lo que por mucho que le veamos hoy primero, no tenemos que sacar todas las conclusiones de ahí. Incluso yo aquí indicaría que para ritmo de clasificación puede llegar a ser que lo veamos diferente. En este vídeo vamos a ver cómo podría llegar a ser que Aston Martin se haya ocultado un poco, y si no se ha ocultado quizá es mala noticia, pero eso ya ahora os lo comentaremos. Pero eso es lo que dice el propio piloto asturiano. Para ritmo de clasificación, yo mis sensaciones, como os digo, que creo que da totalmente para pelear mañana por una posición alta, Oye, una primera fila es mucho soñar, pero una segunda fila con un tercer o cuarto puesto creo que podría llegar a ser el objetivo si todo sale bien, porque ya pudo haber sido en Bahrein y aquí parece que incluso pueden llegar a ser algo más competitivos. Pero las palabras del asturiano han sido las siguientes: me siento bien. Obviamente solo son entrenamientos libres, pero como vimos el año pasado y también en Bahrein, somos más rápidos en los entrenamientos libres que en la clasificación. Creo que llevamos una estrategia diferente en términos de carga de combustible, modos de motor y demás. Muy importante esto porque ahora con modos de motor, ahora os lo comentaremos más adelante. Pero dice, seguimos adelante con nuestro programa, realmente no hubo ningún problema con el coche. Las posibilidades de puesta a punto también están bastante abiertas para mañana, pero sí, definitivamente un buen jueves para nosotros. Pues eso es lo que os decimos, es lo que comenta, esas han sido sus palabras textuales. Nos vamos a centrar sobre todo para el sábado. Me iba a salir decir domingo, pero no, recordar que la carrera es en sábado. ¿Cuáles son, según lo que hemos podido ver en esta sesión de entrenamientos libres, los ritmos que hay? Solo ha salido por ahora la simulación que habría hecho Motores por Total, pero sí que en pautas generales creo que puede llegar a ser lo que veamos. Más allá de cambios que por supuesto por combustibles, que no los sabemos, es una estimación de lo que parece. Más allá de condiciones luego que haya el sábado, la degradación que pueda afectar de una forma u otra. O también, sobre todo y más importante, los coches no se comportan igual con poco combustible que con mucho combustible. Cuanto más combustible es diferente, por lo que por mucho que se haya hecho tanda larga no sabes exactamente cómo se comportarán a principios de carrera, y ahí es sobre todo donde el Red Bull más destaca. Pero estos han sido los ritmos que nos han publicado. Independientemente, como os digo, mañana también os traeremos los ritmos de la propia Fórmula 1, los cuales también suelen fallar, por supuesto, y este puede fallar perfectamente, pero más o menos nos podemos hacer una imagen de lo que hemos visto durante esa sesión de libres y creo que más o menos sí que está bastante bien. Red Bull es el equipo más rápido. Aquí me surge algo de la duda porque bueno, ahora os explicaremos por qué aparece ahí Mercedes, pero yo creo que Mercedes y Ferrari quizás estarían algo más cerca. Luego McLaren también, lo que se le ha visto a McLaren es un buen ritmo de carrera, mal ritmo de clasificación, y eso para carrera puede perjudicarles. Y a la inversa es lo que se lo hemos visto hacer a Aston Martin, quien yo diría que quizá no tiene tanta desventaja frente a McLaren como pone esta gráfica y no está tan cerca de Williams, pero sí que todo hace indicar que en ritmo de carrera
carrera han sido el quinto equipo y ahora os desgranaremos un poco de dónde han venido estos ritmos. Luego nos pondrían a Williams con una ventaja grande contra Sauber, quienes estarían empatados contra Alpine. Aquí se han visto mejor Alpine, bueno, pero más o menos en la línea que vimos en Bahrein, y Racing Bulls también bastante cerca con un equipo Haas que está un pasito por detrás. ¿De dónde salen estos ritmos estimados que ha publicado, como digo, Motorsport Total? Pues vendrían un poco, os traemos unos cuantos pilotos comparando su tanda de carrera, que ha sido esta que estáis viendo ahora mismo. También cosas importantes a comentaros aquí, y es que la de Mercedes es buena y la de Mercedes sale de aquí también esos ritmos que hemos visto, pero Mercedes únicamente sus dos pilotos hacen 4 vueltas, no les ataca tanto la degradación, además los dos la hicieron en un momento de la pista más atrasado. Bueno, son cosas a tener en cuenta, por supuesto, pero sí que es verdad que comienza, por ejemplo, Hamilton en un ritmo similar en estas dos primeras vueltas, con un Alonso que, bueno, la primera fue un pelín más rápido, la segunda es algo más lento, la tercera no cuenta de Hamilton porque hay un error, y la cuarta sí que tira un poco más, pero claro, en este error también podríamos decir que ha cargado un poco combustible. Bueno, como os digo, realmente de Hamilton son solo 3 vueltas, entonces sacar una estimación de cuánto sería quizás un poco ventajoso. El piloto que más vueltas ha hecho es Checo Pérez, que sí que es quien más podemos sacar algo de conclusión. Max Verstappen, por ejemplo, ha hecho menos, pero bueno, también llega a las 10, ya está, por supuesto, muy bien. Leclerc con 8, Sainz con 6, bueno, quizá también se me queda algo corto, porque la verdad que la cosa es que no se ve tanta degradación habiendo menos vueltas. Cosas importantes a comentaros por aquí. Lo que vemos es que un Verstappen que empieza en 34.2 acaba en 33.7. Vemos que no hay degradación en el Red Bull, sin saber todavía cargas de combustible, por supuesto. Checo empieza en 34.9 y acaba en 34.0, que nuevamente no hay degradación. Bueno, nos vamos a fijar en la segunda, que aquí ya ha bajado bastante, pero es que sigue bajando, va bajando el ritmo de los Red Bull con el paso de las vueltas. Ocurre lo mismo con Leclerc. Yo aquí tengo muchas dudas también con el ritmo de Leclerc, porque no sabría indicaros carga de combustible. Mi sensación es que lleva muy poca, porque empieza con un ritmo muy alto, pero acaba en 33.8. O sea, acaba en ritmo también de Verstappen. Esto me ha extrañado mucho, yo diría que tampoco nos fiemos de este ritmo que ha tenido Charles Leclerc y luego el de Ferrari. En el caso de Aston Martin, pues empieza en 34.6, 34.7, 34.5, vemos que es constante, 34.7, 34.6, 34.5, aquí sube un poco al 9, pero luego baja al 34.4 y aquí, después de una vuelta que no te sé decir ahora mismo si quizá ha cometido un error que haya podido perjudicar los neumáticos, ya es cuando sube todo, 35.0, 34.9, 35.3 y 35.4. Pero lo que vemos es que sí que ha habido una mayor degradación, una degradación que también en DAZN España lo ha confirmado Pedro de la Rosa, que en clasificación podrán pelear, en carrera él no quiere hacer ilusión y lo que dice es que su degradación es mayor y eso les puede hacer perjudicial. Para que lo veamos de una forma más representativa, pues hemos cogido este gráfico que ha puesto Fórmula 1 Telemetry Data, que aquí vemos, está comparando a Alonso, Verstappen, Leclerc y Pérez. La línea blanca es Pérez, la azul es Verstappen, la roja es Leclerc y la verde es Alonso. Vemos que, bueno, vemos un Pérez que es el que más lento empieza, pero ya luego rápidamente baja. Verstappen es quizá el más constante en general, empezando ya de por sí muy abajo. Alonso empieza bien, más rápido que Leclerc, luego Leclerc se va extendiendo y consigue ir bajándolo. Es lo que a mí me extraña, porque Leclerc su tanda larga ha sido con blandos, pero lo que vemos es que Alonso pues va subiendo su ritmo. El de Pérez pasa que tiene algún punto que es muy alto, pero generalmente realmente ha ido incluso hacia abajo, más o menos manteniéndose en una línea por esto, podríamos decir. En el caso de Alonso ha ido ascendiendo, entonces ahí vemos esa degradación que habría atacado al Aston Martin. Lo ha comentado el propio Alonso, que tienen este año su coche gestiona peor la degradación porque generan menos carga aerodinámica. Es algo que ellos buscaron, es algo que querían conseguir, generar menos carga aerodinámica para generar menor resistencia aerodinámica, para ser más rápidos en recta, básicamente, pero les ha perjudicado en esa carga aerodinámica y por ende también en los neumáticos. Comentaros algunas de las cosas interesantes. Ahora llegamos al punto de si Aston Martin se ha podido ocultar o no, pero también en este gráfico que os solemos poner, que es la ganancia con y sin DRS, las velocidades puntas. Que bueno, sin DRS vemos que el equipo Alpine ha sido el equipo más rápido,
quizá ya llevando mapa de motor completo. Mercedes ha sido el segundo equipo más rápido, que pues más o menos similar, porque normalmente Williams suele ser más rápido, pero lo importante de esta gráfica es ver las ganancias con DRS. Y vemos que Red Bull habría sido destronado de ser el equipo que más ganancia gana abriendo el DRS, que ahora ha sido Haas, seguido por un Ferrari, que es posible que tengan un DRS similar porque haya cierto trato de favor para el equipo Haas, básicamente de Ferrari. Pero bueno, vemos que han hecho muy buen trabajo. Aston Martin, que ya lo vimos el pasado fin de semana, se mantiene siendo un equipo que está muy a la par de Red Bull. Hubo mucho trabajo en Aston Martin en solucionar este déficit que tenían y lo han logrado, y realmente más allá de salvo Alpine, que sí que están muy abajo, la verdad que el resto están bastante similar en cuanto a la ganancia que tienen abriendo DRS. Ahora bien, vamos a llegar al punto de si Aston Martin se ha podido ocultar o no durante los libres 2, porque algo que sí que se ha podido ver y prácticamente se ha confirmado es que en los libres 1 se habían estado ocultando. Se ha podido ver esto durante la telemetría, haciendo análisis, y realmente luego viendo los ritmos en libres 2 ha parecido que efectivamente se habían ocultado un poco. ¿Por qué? Bueno, pues si nos fijamos en la telemetría, lo que vemos es esta telemetría nos está comparando a Verstappen, Alonso, Leclerc y Russell. En la línea verde es Alonso, la línea azul es Verstappen, la línea roja es Leclerc y la línea verde es Alonso. Como vemos en el final de las rectas, aquí estamos viendo toda la vuelta que sería, y cuando hay el punto más alto es cuando se llega a las rectas, ¿no? Y vemos que en el final de las rectas generalmente Alonso caía. Lo pasaba también un poco al Ferrari, un poco al Red Bull. El Mercedes es el que menos caía, pero en el caso del Aston Martin es muy curioso, y además comparándolo con Russell, que tienen el mismo motor, pues desde luego que destacaba bastante. Aquí veíamos cuánto ganaban en comparación contra los rivales, y bueno, pues estamos viendo que sobre todo en comparación contra Verstappen, que es el piloto más rápido en los libres 1 y por eso es la comparativa, vemos que sobre todo Alonso ganaba mucho en tracción. Pero sobre todo en las rectas, nos fijamos en este final del segundo sector, aquí hay zona de DRS, y al final de la recta cae completamente, cae incluso de velocidad y no llega a mejorar tanto como los rivales. ¿Esto por qué? Porque efectivamente su mapa de motor no era tan bueno, y esta además la recta más larga del circuito, la recta trasera, donde hay más adelantamientos, llegando a la última curva, vemos que incluso se llega a quedar estático. Esto es por ese motivo, no solo porque Aston Martin lleva un alerón más cargado de carga aerodinámica para intentar generar más que sus rivales, que eso es así. Aston Martin lleva un alerón de media carga aerodinámica, el resto llevan entre media baja, y Mercedes, por ejemplo, baja. Pero Aston Martin lleva ese alerón de media carga aerodinámica, no es solo por eso, porque si no, por lo menos seguiría ascendiendo un poco. La cosa es que llega a esos 321 km por hora en este punto y se queda aquí estancado. No llega a mejorar más. Ahí efectivamente durante los libres 2, durante los libres 1 se estaban ocultando. ¿Ha podido ocurrir en los libres 2? Ha podido ocurrir, pero en menor medida. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues si nos fijamos en la comparativa, esto nuevamente es de Telemetry Data, vemos, ahora nos está comparando Alonso, Russell y Verstappen, nos vamos a fijar en el final de las rectas cómo también le llega a ocurrir. Este es el final del primer sector, esta es la curva número 10, no, la curva número 12, perdonad, y que la 13, perdonad, y vemos aquí como que esta zona, que también es de una recta, después de salir de esas curvas 10, 11 y 12, que son bastante complicadas, luego se queda estancado. Aquí vemos como también el Mercedes llega a adquirir una mayor velocidad punta. Esto es con zona de DRS, por eso os digo que bueno, podría llegar a ser que se hayan ocultado, pero no está al mismo nivel que antes, porque aquí con DRS sí que le vemos llegando al máximo, y en la última recta del circuito nuevamente le vemos quedarse un pelín por detrás del Mercedes, quizás siendo por el hecho de que, bueno, pues el coche ahí sí, por generar más carga aerodinámica con alerón, tengan más resistencia que ellos. Pero básicamente podría llegar a ser que todavía, bueno, todo el mundo se está ocultando, por supuesto, pero digo que quizá estén con un mapa de motor más conservador que el resto o lo que sea, pero tampoco va a ser eso lo diferencial. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo, con los gráficos, con los ritmos de carrera, con lo que hemos tenido en esta segunda sesión de entrenamientos libres y este día en general. Eso ha sido todo por el día de hoy. Mañana tenemos más y mejor, y mañana tenemos una clasificación muy buena. Para finalizar, podemos soñar, podemos pensar en la 23, porque la 33 ahora mismo es prácticamente imposible, pero la 23 yo lo veo complicado, porque sigue habiendo un Red Bull que es muy fuerte, aunque Red Bull es vulnerable en ese sentido y Aston Martin está fuerte. Pero yo sigo diciendo, yo creo que una segunda fila sí se puede llegar a soñar como un objetivo si todo sale bien.
Más allá de ahí, bueno, y veremos el ritmo de carrera, luego el real, lo que se ha visto hoy ha sido lo que os hemos contado. Esto, como digo, ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que os estaremos trayendo mañana. Habrá muchísimo contenido, día de clasificación, esperemos que haya mucha igualdad y que podamos ver grandes cosas durante la sesión clasificatoria. Como digo, eso ha sido todo, nos vemos en el siguiente.